Saludo nuevamente a todas las partes conectadas, a los colegas. Tenemos previsto Buenos para... días, buenos días. Muy buenos días, doctor Humber, buenos días, doctor Michelini, buenos días Buen a día a todos y todas las todas y partes. todos. Buenos días, doctor Osorio. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Michelini. Buen día. Bien, teníamos en principio previsto entonces las defensas de el señor Juan Gabriel Mariotto, Rubén Manuel Raposo y Miguel Ángel Silva, a los efectos de lo que quieran expresar en su alegato de defensa. No sé si doctora Peñafort va a realizarlo usted o el doctor Rúa, o en caso contrario, si es la defensa del señor Raposo o del señor Silva los que quieren comenzar, por parte del tribunal no hay ningún inconveniente a ese respecto. Voy a alegar yo, el doctor Juga va a permanecer en la sala, pero no va a hacer el alegato. Bien, doctora, entonces la escuchamos, tiene el uso de la palabra. Perdón, Bueno, doctor Osorio, tenía usted la mano levantada. Sí, dígame. Sí, sí, por favor, doctor, quiero que en esta audiencia, a diferencia de la audiencia en la que un defensor realmente perdió noción del escenario en el que estaba actuando y hizo una descarga más psicológica que procesal, no se vuelva a repetir. Bien, doctor, hemos contemplado todas las situaciones. Como por presidencia no he observado más allá que lo que en realidad implica llevar adelante la defensa y digamos, tanto la Fiscalía lo ha llevado a- de la manera que consideró necesario, la enjundia o las alocuciones que corren, por supuesto, por cuenta de cada una de las defensas y de las partes, no se han salido de los cauces normales, con lo cual, por supuesto, tengo en cuenta su petición, pero en realidad, si hubiera observado alguna cuestión que sea irrespetuosa o fuera de lugar, lo hubiera observado. No lo hice porque no lo observé. Tiene el uso de la palabra, tenemos en cuenta lo peticionado por el fiscal, tiene el uso de la palabra la doctora Peñafort. bueno, Perdón, doctora, el doctor Kosicki, no lo tengo en cámara, pero ahora sí, doctor. Doctor, buen Dígame, día. sí, No, lo siguiente, nosotros teníamos anotado que el alegato nuestro era el viernes, de los no. diferentes cambios. Nosotros notificamos por escrito, este, por escrito que va a ser, es el día 22. Yo no tengo ningún problema, y creo que lo consulto a los colegas también, pero creo que tampoco, que si usted no pudiera en el día de hoy, pueda hacerlo el día 29, antes que la defensa del señor Silva. Igual el decreto fue debidamente notificado con fecha 2 de septiembre, doctor. Ok, entonces me la habré confundido yo, porque habría visto otra fecha en un momento. Bien, Em, eh, bueno, si lo podemos hacer el 29, genial, si no bien. hay problema. Es respecto al señor Raposo, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, o sea, vamos a hacerla a las 9:30 antes de la defensa del señor Segura, que ya sí hay acusación a su respecto. Bien, Muchas gracias. no, doctor. Discúlpeme, doctor Basílico, acá el doctor Grunberg, Sí, doctor Lumer. porque estoy viendo mi agenda. Yo tengo anotado en el juicio de Rivero Irala, no sé si habrá testigos citados o no, 9:30, a las 12 Coria y a las 13 Cohen. Es lo que yo tengo anotado, pero no sé El si día, en Rivero habrá o no testigos. el día 29. Sí, nosotros Ah, no, tenemos... no, perdón, el 26, no, me fijé mal. No, el el, 29 es, tengo. Ah, no, está eh, bien, es correcto, no, disculpe, no dije nada, perdón. no, Eh, doctor, sí, sí, no, pero perdón. además es comprensible porque nosotros hubo un cambio Bien. de agenda allí Ya tengo la, por, la agenda toda testada, tengo. por las No era tareas el del 26 tribunal. también. No, Gracias, doctor, por perdón, supuesto, no, disculpe. no. Disculpe. Bien, doctora, entonces, vamos entonces de acuerdo a la petición efectuada por la defensa del señor Raposo, vamos a escuchar a la doctora Peñafort y la defensa del señor Silva. Doctora Peñafort tiene el uso de la palabra.
Bueno, primero y principal, buenos días a todo el tribunal, a todos mis colegas y a quienes forman parte de esta causa. Este, es extraño estar alegando en la causa que todos conocemos como Fútbol para Todos. Yo lo voy a hacer en nombre de Juan Gabriel Mariotto, quien se desempeñó como coordinador del Comité de Fútbol para Todos. Y en esto voy a hacer una introducción que tiene que ver con la historia. Yo recordaba, mientras preparaba el alegato, la mañana en que Mariotto me llamó a su oficina, yo trabajaba con él en el entonces Confer, y me dijo: Graciana, vos sabés que la AFA está teniendo problemas con Clarín para la renovación de los derechos del fútbol. Y yo, que debo ser justa, de fútbol poco y nada, puse cara ¿de qué me estás hablando? Y me dice: Y me acuerdo cuando me dijo, ¿sabes qué oportunidad sería? Porque en ese entonces nosotros estábamos discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios. Y nos costaba mucho explicarle al común de la ciudadanía de qué hablábamos cuando hablábamos de derecho a la información, porque es algo tan abstracto, tan concreto y al mismo tiempo tan abstracto. Entonces me dice, imagínate que explicáramos que lo que estamos buscando con esta ley es que esto que se paga, como era la visualización del fútbol, de pronto va a ser gratis porque es un derecho. La idea me pareció buena y me dice, bueno, habría que ver, me acuerdo Marieta me decía, habría que ver cómo lo llevamos adelante. Dice, porque tenemos una televisión que es la televisión pública, pero además en ese mismo momento se estaban implementando las medidas necesarias para desarrollar la TDA, que era la televisión digital abierta, que era una televisión gratuita por parte del Estado Nacional. Me dice, bueno, tenemos Canal 7 y tenemos la TDA. Y yo me acuerdo, me dice, fíjate qué se podríamos hacer. Yo miré la idea, me pareció que tenía una enorme potencia comunicativa, y me acuerdo que esa tarde fuimos a ver a un colega, tal vez una de las personas que más sabe de derecho a la información en la Argentina, que llegamos y estaba amarillo, literalmente decía que se sentía muy mal. Le contamos, discutimos los aspectos administrativos de cómo se podría llevar adelante esto, concluimos que era posible. Y Mariotto se fue a plantear la iniciativa a la Casa Rosada. 24 horas después a nuestro colega lo internaron por pancreatitis, que nosotros siempre culpamos a la mala alimentación que consumimos mientras discutíamos y armábamos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y finalmente el fútbol para todos salió. Y Mariotto, que había sido quien había ya acercado la propuesta de llevarla adelante, no lo operativo, sino llevarlo adelante, terminó siendo designado como coordinador del comité, cuya misión principal era aquello de lo que Mariotto sabía, que era garantizar la transmisión por televisión abierta de los partidos de fútbol de primera selección, de primera división de la Argentina. Yo siempre me acordaba cuando preparaba este alegato que yo lo vi nacer literalmente. También me acordaba cuando yo estaba preparando un viaje con amigas para ver a los fundamentalistas del aire acondicionado y Mariotto me llamó con voz de tragedia. Me dice, juntémonos a tomar un café. Yo ya no trabajaba con él hacía muchos años. Y me contó que lo habían citado a una testimonial a raíz de esta causa. Yo dije, pero Mariotto, haceme la designación, yo me presento, pero no entiendo qué te imputan. Este, eh, bueno, hoy estamos en el 2025 y desde el inicio de esta causa han pasado 11 años. Y voy a señalar algo que me parece muy importante, y es que durante los 11 años hemos sostenido lo mismo. Lo primero es que Mariotto no tenía competencias para comprometer al Estado de ninguna manera. De hecho, su conducta fue solo aconsejar, como
coordinador de un comité que además carecía de competencias administrativas, de hecho, tanto carecía que ni siquiera tenía las áreas de apoyatura técnica, le hace un área legal, un área contable. Todo lo que hacía el comité tenía que ser validado por las autoridades competentes. Y en este caso no era el comité que dirigía Gabriel Mariotto, cuya principal función era coordinar cómo se televisaban los partidos. Bueno, en estos 11 años hemos sostenido esto desde el día uno, desde la primera indagatoria de Mariotto, sin que hasta que llegáramos a este tribunal nos prestaran atención a nuestros argumentos, que tengo que agregar, eran argumentos de puro derecho, no era algo que necesitaba prueba, testigos, simplemente surgían los documentos, documentos que además eran públicos, porque se basaban en resoluciones administrativas, decisiones administrativas. No había que ser un investigador, no había que buscar indicios. Era una cuestión de puro derecho cuya solución estaba dada por los propios documentos administrativos. Y sin embargo, durante 11 años, Mariotto estuvo embargado. Siendo Parlasur, tuvo problemas para salir del país. Y en esto tengo que agradecerle al tribunal y al fiscal que, explicada la situación, facilitaron el trámite de las autorizaciones para que Mariotto pudiera llevar adelante los viajes que necesitaba hacer por motivos laborales. 11 años embargados, 11 años perseguidos, 11 años con una espada de Damocles colgando sobre su cabeza, 11 años de los cuales muchos de ellos fueron una instrucción totalmente arbitraria. Y yo tengo que señalar algo que no es menor. Estoy alegando con un pedido de absolución solicitado por el fiscal. Un fiscal que finalmente leyó lo que venimos sosteniendo invariablemente durante 11 años. Un fiscal que claramente no tiene intereses en la AFA como tenía el fiscal de instrucción. Digo, y lo hemos visto, un fiscal que en el marco de esta causa terminó siendo miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Ni hablar de la conducta de los veedores. Y acá voy a hacer una suerte de pie página, pero que me parece necesario. Veedores que tenían que analizar temas de derecho administrativo, pero que cuando consultamos al doctor Piotti nos dijo que los temas de derecho administrativo los había resuelto alguien que había trabajado con él y que no, que si necesitábamos más explicaciones le preguntáramos a él y no a quien había desarrollado como veedor. Un veedor que la verdad no sabíamos cuál era su expertise para llevar adelante, ni mucho menos cuál era su habilidad o su renombre doctrinario para decir algunas barbaridades que dijo ese informe de veeduría. De eso voy a introducirme luego, pero sí voy a señalar algo antes. Un veedor o un grupo de veedores cuya función se desarrolló con características cuanto menos llamativas. Y voy a decir algunas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Veedores cuyos honorarios fueron abonados cuando no había condena en costas de la AFA, por la AFA. Una cosa extrañísima, la AFA no discutió si tenía que abonar o no los veedores. Los abonó y punto. ¿Estaba condenada en costas? No. No logramos dilucidar en todo el debate quién había dado la instrucción o la conformidad para abonar estos honorarios. Veedores que además nos enterábamos en el transcurso del debate que habían formado parte de reuniones con la AFA en un proceso muy particular que fue el proceso que terminó con la disolución del programa Fútbol para Todos y la vuelta al sector privado de los derechos de imagen de los torneos. Un veedor que nos contó en el debate que él había tenido algún nivel de conversación con el fiscal, rompiendo la igualdad de armas de una manera cuanto menos llamativa, vergonzosa. Un veedor que no pudo explicar por qué había conclusiones en sus informes completamente reñidos con los más mínimos conceptos. Aquí hemos escuchado grandes penalistas. Yo voy a ser honesta, yo no soy una gran penalista.
Yo soy un especialista en derecho administrativo y de hecho cuando la administración pasó al fuero penal, es decir, cuando alguien dejó de impugnar una licitación y pasó a denunciar a quienes licitaban, yo que me considero un inmueble por accesión de los expedientes administrativos, y los expedientes administrativos iban a Comodoro Pi, detrás iba la doctora Peña Ford como inmueble por accesión a Comodoro Pi. Con lo cual yo respeto muchísimo a mis colegas y asumo que probablemente en materia de derecho penal yo estoy muchísimo menos formado que ellos, pero de derecho administrativo sí sé. Y por eso mismo me espantaban algunas cosas que leí en esta causa y que leí del cuerpo de veedores. Yo celebro que el fiscal, con razonablemente, haya determinado que lo que se pagó en términos del contrato de Fútbol para Todos era un precio y no el absurdo que sostuvieron el cuerpo de veedores respecto a que eran fondos públicos. Es como si yo pretendiese controlar como contribuyente lo que el doctor Basílico hace con su sueldo, porque se lo paga el Estado, se lo paga por una función y a partir del momento en que lo recibe pasa a ser un fondo privado de libre disposición de los miembros del tribunal, que cada uno por su sueldo. Este, esta pretensión de extender el carácter público de los fondos era, además de un absurdo, algo absolutamente infundado. Y de hecho, yo siempre voy a recordar que he preguntado este tema a quien fue la voz cantante en la declaración de los veedores, que era el doctor Piotti, y dijo, no, bueno, la doctrina es, hay distintas posiciones, esto lo hizo una persona que trabajaba conmigo. No era menor decir que eran fondos públicos, porque el doctor Piotti debería saber perfectamente que el origen de los fondos no constituye necesariamente su calificación, y mucho menos cuando estos fondos son entregados por el Estado como un precio. Bien lo señaló el doctor Osorio en su alegato fiscal. Em, Después algunas cuestiones que yo no termino de entender. Repito, en materia de derecho administrativo hay un principio básico. Así como en materia de capacidad, la regla es la capacidad, aquello de que todas las personas podemos hacer todo aquello que queramos hacer siempre que la ley nos lo prohíba. En materia de derecho administrativo, la regla es distinta, porque la capacidad en materia de derecho administrativo se llama competencia. Y es al revés. En materia administrativa, la competencia es por excepción. En pocas palabras, solo es competente cuando una norma expresa lo habilita para ser competente al organismo o sujeto funcionario. Sin competencia expresa, eh, el sujeto público, funcionario o órgano no puede actuar, no es competente. Y voy a ser clara, Mariotto no era competente para comprometer al Estado, simplemente porque sus tareas o sus desarrollos respecto en esta causa fueron dos, básicamente. Una era garantizar la televisación de los torneos. Y a mí me causó algún nivel de risueño, si no hubiese tenido la relevancia, la pretensión de un informe de la auditoría diciendo que no se había garantizado la televisación por televisión abierta de los torneos. Y yo imaginaba la pretensión de los auditores, ¿no? Por eso los quería llamar. Bueno, no hubo oportunidad para que me explicaran qué pretendían. Que el coordinador del comité fuese personalmente a instalar las antenas de TDA, que hiciera los parantes para instalar las duplicadoras. Es decir, se hizo todo lo posible para que se transmitiera por televisión abierta y con la infraestructura que existía se impulsaron medidas para que hubiera más televisión abierta, más TDA. Pero sin duda que no se cumplieran completamente los objetivos de la instalación de la TDA, era algo que excedía, pero por miles de cuerpos,
no solo la voluntad del licenciado Mariotto, sino la voluntad del área que se encargaba del fútbol. No era algo, de hecho, orgánicamente la instalación de la TDA dependía de un área que dependía de otro ministerio, ni siquiera dependía de jefatura de gabinete, dependía del Ministerio de Planificación. Es decir, difícilmente era reprochable al comité los fallos de implementación o las falencias que pudiera haber en la implementación de una política pública por parte de otro ministerio. Eso es tal vez una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. La segunda cosa que me llamó poderosamente la atención es entender las conductas que se les reprochaban a Mariotto. También se les reprochaba haber aconsejado, hecho la sugerencia, haber requerido la elevación de los contratos de sponsoreo. Y acá viene un tema que excede el derecho administrativo y entra en la órbita de lo que se conoce como derecho deportivo, que es cuál es la naturaleza del contrato de sponsoreo. Y acá tengo que hacer una disquisición que hemos discutido largo y tendido durante este debate, con lo cual seré lo más breve posible. La pregunta era, ¿qué incluía el contrato que se celebró entre Jefatura y, fútbol, y la AFA? Y si esto incluía los derechos de sponsoreo. La verdad es que del análisis del contrato se observa que lo que se transfirió, se transmitió a través de ese contrato fueron los derechos de televisación, más no el resto de los derechos, pero en general y para interpretar una norma o cuál es el significado de una norma, también existe la costumbre. Y yo preocupada por esta pretensión de que el sponsoreo no había sido transmitido, cuando se solicitó el requerimiento, cuando nos llegó el requerimiento de elevación a juicio, y luego presentamos la prueba, pedí expresamente algo que yo conocía y que sabía que era así, y es que históricamente la venta de los derechos de transmisión televisiva no incluía la venta de los derechos de sponsoreo, que como han dicho todos los testigos, ¿perdón? ¿Hola? Sí, sí, doctora, se le está Ah, escuchando perdón, bien, ¿eh? parecía que se me había cortado. No, no hay Eh, problema. bien. Como han dicho todos los testigos, los derechos de sponsoreo históricamente permanecían en cabeza de la AFA. Y me acuerdo de haber discutido esto fuertemente con el señor Charquis Viale, que le dije, pero Charquis, mirá que yo estoy pidiendo todos los contratos. Me dice, tranquilo, siempre fue así. Y efectivamente, en los contratos de sponsoreo que llevó adelante el fútbol, cuando el fútbol era privado, se vendían por separado. Tan por separado se vendían que la AFA mantenía sus derechos de sponsoreo que ni siquiera eran de los clubes, eran de la AFA, que luego sus dividendos eran repartidos entre los clubes. Yo no lo podía creer. Cuando escuché, y esto me parece un llamado de atención para hacer, la falta de argumentos de la interpretación de los contratos y sobre todo contratos que fueron pedidos, fueron analizados. No, no, el sponsoreo no era parte de los derechos de transmisión televisiva. Yo había pensado aburrirlos un poco con algunos aspectos vinculados a la diferencia entre contrato publicitario y sponsoreo, pero creo que a esta altura es más que evidente. Y lo que sí voy a señalar es alguna naturaleza que me parece importante señalar. Y es que el sponsoreo, si bien tiene un fin de publicidad, no es un contrato publicitario. Porque el sponsoreo implica asociar a una determinada marca a un determinado evento o producto. Y parece lógico lo que se señaló, que en su momento Iveco quisiera asociar su marca a un evento de impacto cultural y social como el fútbol. Ahora bien, este aspecto que es bastante claro en materia de derecho deportivo,
de esto han dado cuenta los distintos testigos, es ignorado por por una instrucción que desconoce esto. Y a mí no solo me preocupa el desconocimiento, sino que lo desconoce alguien que sí entiende de fútbol. Porque no es ningún misterio que el doctor Tallano, quien fue el fiscal de instrucción, conoce de fútbol, conoce cómo funciona el sistema. Con lo cual, esta tesis es absolutamente eh, insostenible desde alguien que conoce de lo que está hablando. Ahora bien, seguimos avanzando con la causa y tengo que reiterar, durante 11 años dijimos algo que era claro. El programa Fútbol para Todos era conducido por un comité que no tenía competencias administrativas. Voy a ponerlo en estos términos. Aun cuando Mariotto hubiese querido impulsar la suscripción de convenios, no lo hubiese podido firmar jamás él, porque no tenía competencias. Aun cuando Mariotto hubiese querido dictámenes a favor de esto, no los hubiese podido obtener porque no tenía servicio jurídico. Voy más, aun cuando Mariotto hubiese querido pagar esto, tampoco podría ser, podría haberlo hecho, porque tampoco tenía SAF o sistema administrativo. Y no es algo que solo surge de las resoluciones administrativas que claramente señalan que el programa Fútbol para Todos carece de infraestructura administrativa y que la misma será llevada adelante por otros organismos, sino que además surge del informe de AGN que se hizo sobre el programa Fútbol para Todos, donde con pelos y señales dijo claramente que, como observación además, que una de las falencias es que observaban que el programa Fútbol para Todos no tenía ni áreas administrativas, legales, contables, no las tenía. Es decir, carecía de los elementos necesarios. En pocas palabras, ¿cómo obtenía un dictamen el programa Fútbol para Todos si no tenía abogados? No los tenía. No lo digo yo, lo dice la resolución que la crea, pero más allá de eso, lo dice el propio informe de auditoría. Tampoco, y esto me parece relevante, tampoco tenía las facultades de control que en algún momento pretendió reprochárseles. Y no las tenía por una sencilla razón, no tenía cómo controlarlo. Porque, repito, no tenía abogados, no tenía contadores. Digo, lo que tenía era un grupo de personas que se encargaban de organizar cómo se transmitían por televisión abierta los partidos de fútbol. Ni más ni menos. Era su órbita de competencia, no tenía otra cosa y no tenía más facultad. Y repito, aun cuando hubiese querido, no podría haberlo hecho. Con lo cual, eh, voy a decir algo que es casi una morada. Cuando el fiscal pidió la absolución, yo le dije a mi asistido, bueno, Mariotto, como era lógico, te pidieron la absolución por incompetente. Y sí, es lo que venimos diciendo, no había competencias. Y es muy difícil reprocharle a alguien que no cumplió sus obligaciones a su cargo, como en algún momento pretendió reprochársele el incumplimiento de deberes de funcionario público, cuando está claro que estas obligaciones no estaban a su cargo y que no tenía ni siquiera la estructura para llevar adelante estas obligaciones, si las hubiese tenido. Pero como no las tenía, ni siquiera pudo hacer el reclamo, porque era claro de que la resolución, la decisión administrativa que crea el programa específicamente establece y solicita autorización para hacer una cita textual. La resolución 221 del 2009, así como la decisión administrativa 164 del 2012, establecieron que la Jefatura de Gabinetes de Ministros brindará al citado programa el apoyo técnico y administrativo necesario para el desarrollo de las acciones que por el presente se encomiendan al programa Fútbol para Todos. Esto es en la decisión del 2009 y en la decisión del 2012, ya no aplicable a Mariotto, que en ese momento había dejado de ser coordinador del programa
y de hecho ya no era funcionario nacional, sino vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, establece la jefatura de gabinetes de ministros brindará al citado programa el apoyo técnico y administrativo necesario para su funcionamiento. En pocas palabras, el programa Fútbol para Todos no tenía áreas de apoyo técnico ni administrativo y para llevar adelante cualquier tipo de función requería de la intervención de otro organismo. No era competente. De hecho, varios testigos, entre ellos el ex jefe de gabinete, el ex coordinador, eh, el ex coordinador Pablo Paladino, Abel Medina, Gain Serán, que fue el área técnica, contable del programa, señalaron lo mismo, que Mariotto no podía comprometer al Estado, ni positiva ni negativamente, simplemente no podía. Sus tareas se limitaban a garantizar la televisación por televisión abierta, ni más ni menos. Ni hablar que las conductas que se le reprochaban, por ejemplo, haber aconsejado, no incluían la figura por la cual Mariotto fue inicialmente elevado a juicio, que era la del peculado. Y la de incumplimiento, ni mucho menos, ya lo expliqué. Ahora bien, este, porque las conductas que fueron Mariotto fue aconsejar, requerir la evaluación, solicitar la previa intervención. En pocas palabras, no había manera en la elevación a juicio original que Mariotto hubiese efectuado las conductas típicas del artículo 261, que establece que requiere una sustracción y que se trate de caudales públicos. Repito, no había caudales públicos y claramente en aconsejar, solicitar la evaluación, no había una sustracción. Cosa en la cual ha sido bastante unánime. Los testigos han sido sólidos y consistentes en este sentido, no los voy a aburrir enunciándolos a todos, pero no quiero dejar de señalar algo que yo he dicho desde el principio de este alegato, y es que nos pasamos 11 años explicando esto, explicando la ausencia de competencias de Mariotto, explicando la ausencia de conductas típicas de Mariotto por su estrecho margen de competencias. Y nadie nos escuchó hasta que el fiscal Osorio nos escuchó o nos leyó. Y yo agradezco esto, porque es muy frustrante explicar algo una y otra vez sin que nadie preste atención a lo que uno dice. Es muy frustrante presentar documentación que da cuenta que, reitero, es una cuestión de puro derecho y que nadie lo lea. Y yo acá me voy a permitir hacer una reflexión con el tribunal. Y es que yo estoy convencida, señores miembros del tribunal, que en esta causa nunca hubo una conducta reprochable. Es más, voy más lejos, creo que no la hubo ni a Mariotto ni al resto de los imputados. Lo que hay en esta causa es un intento de disciplinamiento para que nadie más se atreva a tomar medidas de esta naturaleza, para que sepan que tocar determinados intereses, sobre todo en materia comunicacional, con contactos demasiado fluidos, tal vez con Comodoro Pi, tiene consecuencias. Bueno, estas son las consecuencias. 11 años después de iniciada la causa y lo que es peor, 16 años después de iniciado el programa Fútbol para Todos, acá estamos, discutiendo si hubo delito o no los hubo. Y yo no desconozco cosas que vimos durante el debate. Verán ustedes la poca difusión mediática que tuvo este juicio. Aun cuando yo recuerdo el impacto mediático que tenía cualquier medida que tomara el programa Fútbol para Todos. Pero claro, entonces había un interés. Y lo dijo Mariotto en su primera indagatoria. El interés de esta causa siempre fue el mismo. Que el fútbol volviera a ser privado. Lo que no le perdonaban al Estado era que se hubiese hecho de este paquete de derechos y lo diera de forma gratuita a toda la ciudadanía.
Esto era lo que no tenía que volver a pasar. Y esta es la medida disciplinante que implicó esta causa. Ahora bien, también vimos durante el debate las insólitas maneras en que el programa Fútbol para Todos se disolvió, con una suerte de indemnización que nunca pudimos determinar si efectivamente se había pagado o no. De hecho, para poder liquidar el programa Fútbol para Todos, tuvieron que desarmar el esquema AFA y armar un esquema que llamaron la Superliga. Problema de ellos, a mí no me preocupa. Pero digo, fue toda una operatoria destinada a un solo objetivo, que el fútbol volviera al sector privado y que los intereses que se habían visto afectados por la estatización de estos derechos, y la estatización no es la palabra correcta, espero que me entiendan en qué sentido lo digo, no volviera a suceder. Y la única manera de garantizar que no volviera a suceder era que nunca nadie más se atreviera a firmar este tipo de cuestiones o a llevar adelante este tipo de programas. Quiere decir que la experiencia demuestra que a veces el poder consigue sus objetivos. En este caso, basta ver, estamos a meses del Mundial que ni siquiera sabemos, algo que venía de una ley de larga data, ni siquiera sabemos si vamos a poder ver el Mundial por televisión abierta. Tanto se retrocedió en materia de acceso a estos bienes que el Mundial, que era algo que históricamente se transmitía por televisión abierta, hoy está en riesgo. No tenemos la certeza que vamos a poder acceder a las imágenes del Mundial. Y repito, yo soy más del estilo Beatriz Arlo, podría aprovechar el Mundial para ir a ver museos. No soy una gran futbolista, pero sí entiendo el impacto después de haber tenido el fútbol gratis, que hoy la Argentina o los argentinos no sepan si van a poder acceder al Mundial. Bueno, este tipo de cosas son las que se obtienen cuando se utiliza la ley penal para perseguir determinadas políticas públicas. Porque siempre lo que estuvo en discusión en este juicio no fueron las competencias, que no me cabe duda que no había competencia. No fueron el incumplimiento de deberes que no existía más que en la imaginación afiebrada de un fiscal. Mucho menos estuvieron en duda determinadas conductas delictivas que solo existían en la imaginación o en el error, no sé hasta qué punto deliberado de un comité vedor, cuya única preocupación en términos de efectividades conducentes fue garantizar cobrar mucho antes que la deuda de sus honorarios fueran exigibles. Y voy a decir algo con mucho respeto a quienes formaban parte del comité de veedores. Es extraño su participación en reuniones de la AFA, es extraño que uno de ellos haya sido auditor de la AFA en forma posterior, como fue el caso de la doctora que integró el comité, y ni hablar de sus contactos no declarados o no del todo explicitados con la fiscalía. Ni hablar de lo que implicó para una fiscalía estar hablando con los veedores, aunque digan que fue de modo informal, y yo entiendo que en el marco del debate no podían decir otra cosa, pero tuvieron que reconocer que habían tenido reuniones. Y yo les recuerdo, y no es misión de esta abogada, explicar derecho, sobre todo a quienes saben más que ella, hasta qué punto esto desnaturaliza la igualdad de armas. Es decir, los veedores están hablando con una de las partes, que es el fiscal, en detrimento de las otras partes que tienen que defenderse. Eh, y también voy a señalar algunas cosas que la fiscalía en su momento tampoco se preocupó mucho. Hay una manera de actuar de la administración que implica que para determinadas conductas se requiere, para determinados actos administrativos, que son la forma de manifestación de la conducta administrativa, se requieren dictámenes. Bueno, en esta causa tenemos una situación extraña donde tenemos los dictámenes y algunos de ellos, sus firmas fueron desconocidas por quienes teóricamente los habían suscrito. En su momento, el fiscal de instrucción investigó esto. No, no lo investigó. Lo dejó pasar, lo dejó pasar. Y yo voy a reiterar, no era misión mía no era misión de esta defensa
actuar como un vecino chismoso y tratar de averiguar por qué algunos dictámenes figuraban con firmas que no eran reconocidas. Es cierto, no era misión de esta defensa, sí era misión del fiscal de instrucción, que decidió simplemente hacer la vista gorda, omitir esto. Lo cierto es que firmase quien firmase el requerimiento de solicitar los dictámenes, que era hasta donde llegaban las funciones de Mariotto, había sido cumplida. Luego, si se habían hecho, los habían firmado Juan, Pedro, Come, fulanito, no, no era problema de esta defensa y así lo entendimos. Pero repito, sí era una situación que debía ser observada por el fiscal de instrucción. No lo observó. Y entonces llegamos a este juicio. Y voy a señalar algo que tengo que reconocer. Llegar al tribunal, a este tribunal oral, fue para mi asistido y para esta defensa una suerte de alivio. Por primera vez, algunas cosas que pedíamos empezaban a proceder. Algunos planteos que hicimos, por ejemplo, voy a ser claro, en su momento se pidió que se expidieran los peritos sobre el eventual perjuicio. No hubo pericia, de hecho los escuchábamos decir sobre que no había pericia, que diera un perjuicio. Había pericia, pero estos no indicaban un perjuicio. Y de poco, con la paciencia que nos tuvo el tribunal y también la buena voluntad del fiscal, hay que reconocerla, se fueron descascarando los argumentos de una acusación amañada, que yo no puedo creer que con esta acusación tan deficiente con la que tuvimos que enfrentar el juicio, haya pasado, digo, y lo digo con conocimiento de causa, por la sala de apelaciones, por la Cámara de Apelaciones, por la Cámara de Casación Penal, sin que ninguno de los jueces intervinientes haya tomado en cuenta los argumentos. Y yo no me engaño, no es que no sepan leer, no estoy acusando a buena parte del Poder Judicial de ser ágrafos. Lo estoy señalando, que actuaron deliberadamente con una voluntad que era seguir adelante con este proceso, porque finalmente uno de los peores momentos para un abogado es comprender que a veces la pena no es la pena que impone el tribunal, la pena es el propio proceso. Y eso fue lo que sucedió en esta causa. La pena de esta causa es el proceso que durante 11 años tuvieron que atravesar todos los involucrados. Bueno, esto empezó a pasar, esto empezó a cambiar cuando llegamos al tribunal, donde lentamente empezamos a desplegar los argumentos que hasta ahora habíamos desplegado infructuosamente en las otras instancias, porque y nadie había escuchado, ya que empezaron a escuchar. Y empezamos a requerir los testimonios, y acá tuvimos los testimonios. Y voy a ser clara en cosas que a mí me, me parecieron muy acertadas. Por ejemplo, con todo el respeto que implica quienes habían estado procesados en esta causa, finalmente prestaron su declaración y ya libres del peso de la acusación pudieron decir libremente sin estar en riesgo su situación, lo que había sucedido, cuáles eran las competencias, cómo funcionaba el programa. Y voy a reiterar, desde Pablo Paladino, Juan Manuel Abal Medina, Gain Senay, todos funcionarios que señalaron con toda claridad cómo habían sido, y aparte en lo que respecta a mi defendido, señalaron la incompetencia de mi defendido para siquiera haber planificado el desarrollo de las conductas que se le imputaban. Y la verdad es que lentamente se fue desatando la trama que se había tejido a lo largo de estos años, con las declaraciones, con los testimonios, que repito, eran necesarios para sustentar el debate, pero al inicio de esta causa no habían sido necesarias porque los temas de competencia y de funciones específicas eran cuestiones de puro derecho. Estaban en los papeles que además estaban publicados en el boletín oficial. Después lo que interpretó Pepito, el veedor, un amañado fiscal, es arena de otro costal. La cuestión planteada figuraban en los papeles
el organismo técnico por excelencia, que era la AGN, había establecido claramente la ausencia de estructura administrativa, lo que en derecho administrativo llamamos las áreas sustantivas. No había, el programa no lo tenía. Y finalmente se lleva adelante este debate, todo esto queda expuesto. Yo voy a ser honesta, hay cosas que no eran objeto de mi defensa, pero que ameritaban o hubiesen ameritado en su momento una mayor prolijidad por parte de la instrucción para no llegar con esta causa que está parchada, este, a este juicio. Y llegamos a los alegatos fiscales, y la verdad es que con un enorme alivio, y yo voy a manifestar el agradecimiento de que finalmente un fiscal me leyó. Un fiscal que claramente no pretende ser miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, y si pretende serlo no lo va a hacer a costa de Mariotto. ¿Qué dijo lo que veníamos diciendo durante 11 años? Mariotto no tenía competencias. Los fondos, una vez que ingresaban a la AFA, dejaban de ser públicos. Cuestiones tan básicas que no puedo creer que hayamos pasado 14 años, 11 años para que alguien tome nota, para que un fiscal tome nota de estas cuestiones que son verdades meridianas. Y yo voy a ser honesta, puedo no compartir algunas de las conclusiones del fiscal, pero celebré y comparto profundamente, porque es lo que es lo que venimos diciendo durante todos estos años respecto a la conducta de Mariotto. Y también digo esto con cierto alivio, porque no dejo de recordar que la oportunidad de la acusación fiscal está reglada en el artículo 393 del Código Procesal, con una serie de antecedentes que hablan específicamente que el requerimiento hecho por el fiscal, en base a la prueba que se produce durante el debate, si el fiscal no acusa, no puede continuar el tribunal con la acusación, cosa que yo sé que el tribunal lo sé. Yo tengo que tengo el deber de mencionar los antecedentes y la normativa, es decir, que estoy haciendo este alegato con un pedido de absolución por parte del Ministerio Público, que ha agotado la posibilidad de la continuación de la acción penal contra Gabriel Mariotto, y lo hace porque así es la división de tarea dentro del proceso. El Ministerio Público acusa, y los jueces, que funcionan como terceros imparciales, deciden en base a la acusación hecha. Y actuar de manera diferente es una violación del principio acusatorio, que es lo que establece el actual código vigente. Voy a hacer una cita, que es de un caso que se llama Mostaquio, donde se señala que la imposición de una condena, cuando no ha habido pedido de condena por parte de la Fiscalía, transgrede las garantías constitucionales de la defensa del juicio y el debido proceso que establece el artículo 18 de la Constitución. Porque si el fiscal durante el debate solicitó la absolución del imputado, entonces si luego se condena al imputado, no se respetan las formas esenciales del juicio: acusación, defensa, prueba y sentencia producida por los jueces naturales. Y la verdad que actuar de manera distinta sería desconocer los antecedentes de la doctrina de la Corte Suprema al respecto, desarrolladas en casos como Tarifeño, Besandón, Cáceres, etc. Es decir, la acusación del titular de la acción penal, que en nuestro ordenamiento legal es el Ministerio Público, se produce en una oportunidad que está arreglada, que es durante el debate, al finalizar el debate, y que frente a un fundado pedido absolutorio del Ministerio Público, el tribunal no se encuentra habilitado para emitir una sentencia condenatoria dentro de nuestro marco constitucional. En pocas palabras, yo estoy haciendo este alegato, con una certeza: que el fiscal pidió la absolución, que el fiscal escuchó los argumentos, que el fiscal entendió
por qué venimos 11 años señalando que Mariotto no era competente. Pero también, y esto me parece importante señalar, y más allá de la situación personal de mi asistido e incluso la situación de esta defensa, no podemos dejar de remarcar algo que es importante. Nosotros vimos cómo, nosotros lo vimos, lo dijimos en la primera indagatoria, lo dijo Mariotto, cuál era el objetivo final de esta causa, que era acabar con el programa Fútbol para Todos, sacar al Estado de ese programa, sacar al Estado de la transmisión gratuita de los partidos. Y como una Casandra que nadie escuchó, efectivamente es lo que sucedió. De hecho, miren cómo funciona. Sucedió mucho antes que lleguemos a este momento de alegatos finales. De hecho, sucedió hace 6 años. Y acá tenemos a los funcionarios que formaron parte, estigmatizados, perseguidos, embargados, y quienes impulsaron esto, habiendo obtenido su objetivo, perdieron su interés. Yo no voy a olvidar jamás la declaración de uno de los testigos, el periodista Grable, que contó cómo escribía sobre el caso Fútbol para Todos hasta que se fue de la empresa que le pagaba para escribir por esos temas. Y el tema desapareció. ¿Por qué desapareció el tema de los titulares o de los periódicos? Es simple, porque el fútbol volvió a ser de manos privados. Y era el único objetivo de esta causa. Yo no me engaño, yo no miento, yo entiendo perfectamente cómo se jugaron las cartas. Y más allá de agradecerle al tribunal, agradecerle al fiscal, agradecerle a todos y cada uno de los testigos que dedicaron tiempo para que podamos llevar adelante esta causa. Sobre todo voy a hacer un recordatorio que me parece que debe ser tenido en cuenta por el tribunal. Y lo digo como alguien cuyo defendido está destinado a ser absuelto. Al momento de resolver la situación del resto de los imputados, no se olviden que esta causa no fue un hecho de justicia, fue la utilización de la ley penal para obtener un objetivo que nada tenía que ver ni con el derecho, ni con la ley penal, ni siquiera con la justicia. Es un objetivo de recuperar un negocio, de disciplinar a determinados funcionarios, de estigmatizar y cuestionar fuertemente una política. Y todo esto se hizo con presidencia de lo único que importa, que eran los derechos de los cientos de argentinos que podían acceder a los partidos de modo gratuito por televisión abierta y que hoy, mientras yo hago este alegato, no saben si van a poder acceder a los partidos del Mundial de la misma manera. Muchísimas gracias y les agradezco el tiempo y la paciencia. Muchísimas gracias, doctora Peñafort, damos por cumplido su alegato. Hacemos un muy breve cuarto intermedio porque luego tenemos otro juicio del tribunal a los efectos de escuchar a la defensa, al doctor Luján, por la defensa del señor Miguel Ángel Silva, quien también eh, resultó con pedido de absolución por parte del Ministerio Público Fiscal. Cuarto intermedio de 5 minutos y continuamos. Reiniciar para poder escuchar el alegato del doctor Buján respecto del señor Miguel Ángel Silva. Y por supuesto la codefensora. Sí, buenos días, señor presidente. Muy buenos días, doctora. Buenos días. En primer lugar, yo como codefensora de Silva, la doctora Débora Lichman, haré una breve introducción y después seguirá el alegato del doctor Buján Meléndez. Bien, perfecto. Les aclaro, doctor, que el lunes siguiente usted tendrá la palabra respecto de la persona que hay acusación, que es el señor Luis Miguel Segura.
Bien, los escuchamos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos, al tribunal, al señor fiscal, a los colegas. En primer lugar, esta defensa tiene claro que alega ante un pedido de absolución de la Fiscalía, razón por la cual, por supuesto, no nos extenderemos mucho en el tiempo que nos concede el tribunal para alegar, pero en este caso en particular nos gustaría hacer una breve introducción y que se entienda, y con todo el respeto que nos merece el señor fiscal, esto no es una descarga psicológica, es en primer lugar la mera defensa que nos ha otorgado el señor Silva para que ejerzamos, y por otro lugar la firme convicción que tiene esta defensa de la innecesariedad de haber llegado hasta este momento, absoluta innecesariedad. Creemos que desde la concepción más básica del debido proceso penal, de un imputado en una causa penal, de las garantías y derechos que nuestra Constitución le otorga a una persona que es sometida al proceso, como base principal está la concepción del imputado como una persona que tiene derechos. Y en este caso en particular nos toca defender al señor Silva, que es un abogado reconocido con una maestría en Derecho Deportivo, que para la época en la que esta causa inició tenía una carrera profesional sumamente reconocida, padre de familia, una hija que recién cumplía la mayoría de edad, y pasaron 11 años, y esos 11 años, a diferencia de lo que sostuvo nuestra colega con su excelente exposición anterior, esta defensa considera que no es un agradecimiento al señor fiscal el hecho de haber leído recién ahora todas las, no solo toda la prueba que esta causa fue acumulando, sino también los planteos en lo particular que esta defensa hizo. No es un agradecimiento porque todo esto podría haber sido leído antes y no mantener en vilo como se mantuvo al señor Silva hasta último momento en el que se le pidió la absolución. Como dije, el señor Silva durante estos últimos 11 años pasó de ser un reconocido dirigente de la AFA y abogado a una persona imputada en un proceso injustamente, una persona que toda vez que se presentó, tanto en la instrucción como ante este tribunal, hizo los planteos que hoy finalmente lo llevan al señor fiscal a pedir la absolución. Por eso sostengo que lejos de un agradecimiento, el Ministerio Público Fiscal, que tiene una unidad de actuación, por lo tanto, la actuación del Ministerio Público en la instrucción y en la etapa oral tiene que concebirse como una única actuación. Siempre pudo el Ministerio Público Fiscal leer nuestros planteos de excepción de falta de acción y de incompetencia, planteos que se hicieron ante este tribunal y ante la oportunidad de ejercer el Ministerio Público Fiscal, el fiscal que hoy presencia el juicio. Y esos planteos que se hicieron ante este tribunal tuvieron como eje principal los argumentos que hoy llevan a pedir la absolución de Silva. Estos argumentos que llevan hoy a pedir la absolución de Silva, que son el hecho de que fueron los clubes quienes decidieron pedir estos préstamos y que el señor Silva no era más que un mero secretario general que refrendaba simplemente la firma del presidente. Estos dos argumentos fueron siempre planteados por la defensa y fueron planteados, por supuesto, en instrucción, momento en el cual, de más está decir, el fiscal ante el tribunal oral no estaba ejerciendo el Ministerio Público Fiscal, pero también en la falta de acción y en la incompetencia solicitadas. Sobre todo, la cuestión en relación a la incompetencia, la cuestión sobre que el dinero no era dinero del Estado y que no podía concebirse esto como un perjuicio al Estado. Siempre fueron planteos que se hicieron. Entonces, los 11 años que se tuvieron en vilo al señor Silva no fueron 11 años gratuitos, ni 11 años que merezcan ningún tipo de agradecimiento. Seguramente esta causa tiene sus razones políticas, como expuso la colega, y seguramente el hecho de que haya durado 11 años también tiene sus razones políticas. Pero Silva era un dirigente de Arsenal, un abogado, como dije, reconocido dentro del mundo del derecho deportivo, que ninguna relación tenía con el mundo de la política. Y sin embargo, repito, se lo mantuvo en vilo 11 años, esperando
el momento que finalmente parece haber llegado, que es el pedido de absolución. En el medio se murieron, por ejemplo, otros dirigentes. Se nos viene a la cabeza el señor Leme, el señor Portel, que no tuvieron oportunidad en una de esas de escuchar el pedido de absolución que el fiscal hoy realiza respecto de Silva y que posiblemente con argumentos parecidos hubiera realizado respecto de Leme y de Portel. Entonces, ante esta situación, nosotros más que celebrar lamentamos, y lo hacemos, por supuesto, en nombre del señor Silva, que no se haya escuchado y que, por otro lado, se introduzcan argumentos para pedir su absolución que ya estaban en la causa. No hay ningún argumento novedoso, ningún argumento de los que se esgrimen en el pedido de absolución son argumentos relacionados con la prueba producida en este juicio. Ninguno. Son todos argumentos que ya podían esbozarse, inclusive previo al inicio de este juicio, para no acusar desde el inicio al señor Silva en lo particular. Durante los alegatos de la Fiscalía hemos visto cómo se leyó un requerimiento fiscal de instrucción que a la postre fue corregido, es decir, un requerimiento fiscal de instrucción erróneo. Con el parece que eso no tiene precio, pero sí tiene precio para un señor que hace 11 años está esperando escuchar que alguien diga que es inocente y que no hizo nada. Tiene precio. No importa que después la Fiscalía haga la observación sobre que este requerimiento fiscal de instrucción fue corregido con fecha tal, porque la hija de Silva, que tenía en ese momento recién cumplida la mayoría de edad, esperó 11 años para saber o poder contarle a su círculo cercano que su padre era inocente, algo que seguramente ya sabía desde el inicio, pero que estaba esperando escuchar. Entonces no da lo mismo. No dan lo mismo 11 años para escuchar el pedido de absolución. No da lo mismo haberlo escuchado hace 11 años atrás y escucharlo hoy. Y por supuesto tampoco da lo mismo haber tenido que traspasar todo este juicio, haber escuchado todas las audiencias y recién ahora recibir un pedido de absolución de la Fiscalía. Repito, ninguna de las razones esbozadas por el fiscal son razones novedosas para pedir la absolución. Por este motivo, sin perjuicio de que el doctor Buján va a hacer, por supuesto, una exposición acerca también de los motivos que hacen a la inocencia de Silva, entendemos, de vuelta, que no puede pasarse por alto los 11 años que han tenido que transcurrir todos los imputados, por supuesto, en este juicio, y sobre todo, no solo los 11 años, sino el transcurso y la celebración de este juicio, en donde, repito, Silva tuvo que escuchar a la Fiscalía hacer preguntas relacionadas con su firma o con su actuación, que bien después sostuvo que era una actuación absolutamente neutral y que merecía la inocencia, la declaración de inocencia de él. Por lo tanto, por supuesto, en este alegato habremos de pedir se absuelva al señor Silva, por las razones que el doctor Buján va a exponer a continuación. Por supuesto, como dijo la colega que expuso anteriormente, porque existe jurisprudencia y doctrina al respecto, en el sentido de que el pedido de absolución de la Fiscalía merece, por lo tanto, el dictado de su absolución. Pero la inocencia de Silva, como la hemos defendido durante todo este juicio, traspasa el pedido de absolución del fiscal. Y esa es la razón por la cual nos tomaremos un tiempo para exponer estas razones. A continuación, seguirá el doctor Buján, como he dicho, con el final de nuestro alegato. Señores jueces, buenos días a todos, al resto de las partes igual. En primer término, me interesa poner de manifiesto un marco en el que estamos, y también me interesa hacerlo por el hecho de que, como bien dijo la doctora Lichman, en el alegato de la Fiscalía se leyó un requerimiento fiscal de elevación a juicio que tengo acá conmigo. Es bastante extenso, tiene 300 carillas. Y la verdad es que lo leyó los hechos que se le atribuyeron en un inicio al señor Silva, mencionando que se tenga en consideración una resolución posterior a través de la cual se había enmendado este requerimiento fiscal de elevación a juicio. Sin perjuicio de ello, no aclaró en ningún momento finalmente qué es lo que se le terminaba atribuyendo
al señor Silva. Por ese motivo me voy a tomar un minuto para decir que se le atribuyó el hecho de ser partícipe necesario en la ejecución de una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ¿sí? Esto, según se sostuvo en la acusación, por el mero hecho de haber efectuado solicitudes de préstamo al Banco Credicop que fueron otorgados, poniendo como garantía los derechos emergentes del contrato vinculado con el programa Fútbol para Todos, firmado entre AFA y la Jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2009. Estos son los únicos hechos que se le atribuyeron al señor Silva. No hay ninguno más. Cuesta imaginarse cómo, partiendo de estos hechos, se puede hablar de una administración fraudulenta en manos de Silva, que no manejaba ningún dinero público. Pero bueno, la acusación continuó y llegamos a este debate. ¿Qué ocurrió en este debate? El fiscal pidió la absolución, fundando ello en dos argumentos que me interesa. Me voy a tomar el atrevimiento de leer estos dos argumentos de manera textual, y esto primordialmente porque entiendo que como mínimo el primero de esos argumentos sirve para analizar otros hechos, no solo este presunto desvío que se le atribuyó injustamente a Silva. Sirve para otros hechos, y un fiscal no puede elegir un argumento para un hecho y sostener lo contrario para otro. Entonces, quiero leerlo para que se tenga en consideración respecto de otros hechos. El primero de esos argumentos, lo voy a leer textual, dice que a criterio de la Fiscalía, el hecho de haber tomado esos préstamos es un caso de consentimiento prestado por los clubes con anterioridad a la toma de la decisión de contraer los préstamos, por lo que en términos del doctor Dona es un supuesto de reasunción de responsabilidad por el titular del patrimonio que estaba perfectamente informado. Ese fue el primero de los argumentos, y entiendo yo, señores jueces, deviene trascendental para analizar también otros presuntos desvíos, ¿sí? El segundo de los argumentos habla de las funciones del secretario general del Comité Ejecutivo, que están reglamentadas en el artículo 56 del Reglamento General de AFA, según el cual el secretario general lo único que hace es refrendar la firma del presidente en actas, resoluciones, contratos. Bueno, ese es el segundo de los argumentos que dio el fiscal. Ahora bien, en torno al pedido de absolución efectuado por el señor fiscal, nosotros habremos de sostener que puede ser entendido desde dos perspectivas distintas. La perspectiva general, que es allí donde nosotros encontramos sumamente cuestionable el alegato de la Fiscalía, con contradicciones, imprecisiones. Todo esto no lo voy a tratar en esta audiencia, sino en la audiencia del lunes que viene. Entiendo que va a ser mucho más productivo que hacerlo hoy. Por otro lado, se puede analizar el alegato de la Fiscalía desde una perspectiva más concreta y en torno a lo que respecta al señor Miguel Ángel Silva. Y es aquí donde tenemos que decir que el fiscal hizo lo justo y necesario, lo mínimo indispensable. No hubo un análisis demasiado profuso en base a los argumentos que ya dije, pero dio las razones justas y necesarias que hacían que su alegato sea razonable y supere el estándar que tiene que superar para que sea válido, ¿cierto? Pero bueno, llegado a este punto tenemos que analizar también la implicancia que tiene el pedido de absolución a la hora de tomar una decisión por parte del tribunal. Y bueno, acá tenemos que señalar que conforme el diseño de nuestro esquema constitucional, las competencias de acusar y juzgar recaen en organismos diferentes, ello fundamentalmente para evitar la concentración de poder e incluso que pueda haber un análisis recíproco y controles recíprocos entre las partes. Eso es el motivo fundamental en el cual están subdivididas las competencias de acusar y juzgar. En ese contexto y dentro del ámbito penal, sobre todo en la etapa oral, prima el paradigma
que debe tenerse en cuenta necesariamente el paradigma acusatorio, en el cual el representante del Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal, mientras que los magistrados se ocupan de resolver el conflicto, por así llamarlo, suscitado entre las partes. Esto, como bien fue explicado de manera previa, a los fines de garantizar distintos derechos, principios y garantías constitucionales, como el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de legalidad, de contradicción. Bueno, hecha esta explicación, la pregunta que cae es: ¿puede el tribunal condenar con un pedido de absolución por parte del fiscal mediante? Bueno, y es aquí donde tenemos que acudir a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La respuesta obviamente es negativa. El fallo primordial que debe tenerse en consideración fue mencionado por la colega Peñafort, es el fallo Mostaccio de la Corte Suprema del año 2004, que revalida fallos previos como Tarifeño, a través del cual se declaró la nulidad de una sentencia condenatoria cuando medió un pedido absolutorio por parte del fiscal. No desconocemos que a lo largo del tiempo la Corte ha ido cambiando de criterio, por ejemplo, a través del fallo Marcilese del año 2002, pero lo cierto es que en el año 2004 volvió a imperar la jurisprudencia del inicio a través del fallo Mostaccio sobre homicidio. Efectuada toda esta explicación, también debe ponderarse que los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones conforme los parámetros o lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que el apartamiento de esta doctrina no puede ser de manera arbitraria, infundada. Esto también tengo que mencionarlo, pero lo cierto es que más allá de los cuestionamientos que formulamos en torno al alegato fiscal, y que adelanto vamos a formular el día lunes con mayor profundidad, el alegato fiscal en lo que atañe al señor Miguel Silva supera ese estándar de razonabilidad, y es por ello que entendemos que el tribunal debe absolver al señor Silva. Nosotros bien podríamos terminar el alegato acá, y habría fundamentos por demás razonables para absolver al señor Silva, pero creemos que estos 10, 11 años que han transcurrido requieren un poquito mayor de esfuerzo. Silva merece un poco más. Entonces voy a aprovechar tan solo unos minutos más para aclarar que a lo largo de este juicio se probó la absoluta inexistencia de delito por parte del señor Silva y por parte también de las otras personas que están acusadas en esta causa. No hay ningún delito probado. ¿Qué se probó en el juicio, señores jueces? Que los préstamos o créditos tomados por AFA del Banco Credicop fueron solicitados por los propios clubes. Los propios clubes de fútbol, ante su situación económica, ante sus necesidades, fueron quienes le pidieron a AFA que contraiga esos préstamos. ¿Cómo está probado eso? A través de las declaraciones de diversos dirigentes, quienes reconocieron la documentación que en su oportunidad acompañó a Miguel Silva en su declaración indagatoria. Estos testigos que refuerzan la inocencia absoluta y la inexistencia de delito son Miguel Calelo, expresidente de Vélez, el ex tesorero de San Lorenzo, Sarinelli, el ex tesorero de Vélez, Rodolfo Polín, los ex tesoreros de River, los señores Renzi y Carreras, y el ex presidente de Olimpo, Alfredo Dagna. En relación a este último testigo, me interesa también destacar dos frases que tienen un impacto no solo en la acusación de Silva, sino en la situación procesal de todos los imputados. El señor Alfredo Dagna dijo: AFA siempre ayudó a todos los clubes, siempre nos daban un socorro. Los bancos, básicamente, para darle crédito a los clubes, son muy reticentes. Esto le menciono, señores jueces, porque se escuchó en el alegato del fiscal que existían dirigentes de AFA que querían perjudicar deliberadamente a los clubes.
Yo no sé en qué juicio estuvo el señor fiscal, pero nadie, ningún dirigente sostuvo algo así. Luego de ello, señores jueces, debe ponderarse también que las solicitudes de préstamo fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo, integrado por un montón de dirigentes de clubes de fútbol. No fueron aprobados por el secretario general del Comité Ejecutivo. El señor Silva no tenía facultades para aprobar por sí solo esos préstamos. Esto lo dijo, por ejemplo, la histórica contadora de AFA, Mónica Bouvet, el asesor legal de AFA, el doctor Schmoisman, y también surge de los propios libros de AFA, secuestrados hace muchísimo tiempo atrás. Los créditos, además, contaban con un dictamen previo del asesor legal de AFA, del ya mencionado Schmoisman, quien reconoció sus firmas también en la documentación aportada por el señor Silva. Y como corolario, señores jueces, estos préstamos fueron notificados a la jefatura de gabinete de ministros, todo lo cual comprueba lo que se viene sosteniendo desde el minuto 1 en esta causa, que acá no ha habido ningún delito y que el primer acto de disposición de los fondos siempre fue de los clubes. Tengo que mencionar también algo que de las pocas cosas que mencionó el fiscal en su alegato, el rol del secretario general del Comité Ejecutivo de AFA. Esto está en el artículo 56 del Reglamento General, en el cual se explica claramente que aquel refrendaba la firma del presidente en diversas actas, resoluciones, refrendaba la firma, no refrendaba el acto. Más allá de que no había ninguna prohibición para que AFA hiciera lo que hizo. El secretario general del Comité Ejecutivo refrendaba la firma del presidente, pero no refrendaba el acto. ¿Quién podía pedir estos préstamos? También vamos a acudir a un documento incorporado y conocido hace muchísimo tiempo atrás, que bien pudo haber sido leído antes. Es el Estatuto de AFA. El artículo 27, inciso G, nos ilustra sobre esta cuestión y nos dice que son funciones del presidente solicitar u obtener préstamos y controlar las correspondientes obligaciones, bueno, a las distintas entidades bancarias, y que estas gestiones las firma el presidente o el apoderado y que será refrendado por la firma del tesorero. No menciona siquiera en este punto al secretario general del Comité Ejecutivo. Esto también fue explicado en detalle por el doctor Schmoisman, quien en su segunda declaración, en la segunda parte de su declaración, mejor dicho, dijo que los únicos habilitados para solicitar los préstamos eran el presidente y el tesorero. Voy a adentrarme brevemente en una cuestión que ha sido reveladora en este debate. Me refiero a la calidad de los fondos, si eran públicos o privados. Después de una discusión eterna, o no eterna, pero que ha llevado entre 10 y 11 años, la Fiscalía reconoció que los fondos que ingresaban a AFA eran privados y no públicos. Los fondos eran privados y además eran propios. Digo esto porque a lo largo del debate la Fiscalía ha preguntado a diversos testigos de quién eran los fondos, si eran de AFA, si eran de los clubes. Lo dice el artículo 94 del Estatuto. Esos fondos eran de AFA, dice el artículo en concreto. Los ingresos que se produzcan para cada una de las categorías profesionales en concepto de derechos de televisación en directo o diferido corresponden íntegramente a la Asociación del Fútbol Argentino y su forma de distribución será determinada a través del Comité Ejecutivo. Los fondos no solo son privados, sino que son propios. Y además, jamás, pero jamás estuvo en peligro el patrimonio del Estado como se intentó sostener. Nótese en este punto que al momento de presentar la denuncia, el 95% de las cuotas vinculadas con esos préstamos ya estaban canceladas. Entonces, no hubo ningún perjuicio ni para el Estado ni para AFA. Otro de los puntos en los cuales quiero detenerme es en el fortalecimiento económico de los clubes y el acceso al crédito. Acá se cuestionó mucho el tema de si los clubes se habían visto fortalecidos o no.
Cabe aclarar también que el contrato original es el que habla del fortalecimiento, no habla ni menciona el tema del saneamiento, solo se habla del fortalecimiento. Y acá hay que acudir a las propias palabras de los dirigentes de los clubes, a quienes se les preguntó, ¿sirvieron los fondos vinculados con los préstamos o incluso los fondos que ingresaban por otros hechos distintos? Los clubes siempre dijeron que sí, respondieron afirmativamente. Obviamente que esos fondos les sirvieron para paliar todas las necesidades que tenían. Acá voy a acudir de nuevo al testigo Dagna, expresidente de Olimpo, que dijo, el esfuerzo siempre ha sido grande y cuando hemos necesitado una ayuda, la AFA cuando podía nos la daba. Así que en ese sentido, nosotros más que agradecidos. Vuelvo de nuevo con lo que dije anteriormente. ¿En qué medida los clubes se vieron perjudicados? ¿Por qué se afirma entonces que otros dirigentes quisieron perjudicar deliberadamente a los clubes? Eso es inexistente, no tiene ningún tipo de sustento en prueba producida en este debate. Los créditos, además, fueron solicitados por intermedio de AFA debido a que los mismos clubes tenían complicaciones para sacar créditos y de poder financiarse directamente con los bancos. Acá voy a acudir de nuevo a las palabras del doctor Schmoisman, asesor legal de AFA, quien fue por demás ilustrativo y nos explicó que ningún banco atendía a los clubes. Entonces, AFA tomó esa bandera y pudo de esa forma ayudar al menos un poco a los clubes y en la medida en que AFA podía hacerlo. También otro punto que no me parece menor es que el programa Fútbol para Todos terminó antes de tiempo, razón por la cual toda mención acerca del incumplimiento de los objetivos del contrato de Fútbol para Todos debe ser también ponderado. El contrato no llegó a finalizar, entonces mal podríamos nosotros evaluar si cumplió o no cumplió los objetivos de un contrato que terminó antes de tiempo. Esto también aplica no solo a este hecho en particular atribuido al señor Silva, sino al resto de los que aquí han conformado la plataforma fáctica de autos. Otro argumento que demuestra la absoluta inexistencia de delito y la inocencia del señor Silva es que no había ninguna prohibición para que AFA actuara de la forma en que actuó, es decir, cediendo en garantía los derechos emergentes de este contrato. No estaba prohibido. Y acá hay que acudir inexorablemente a un principio general del derecho, que es lo que no está prohibido está permitido. Pero más allá de eso, cabe tener en cuenta que existen leyes que fomentan esto que hizo AFA. No voy a hacerle perder demasiado tiempo al tribunal con esto, pero solamente quiero transmitir que existen normas que fomentan esto mismo que hoy se le reprocha injustamente a AFA. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, el régimen para la promoción de la participación privada en el desarrollo de infraestructura, por ejemplo. Este es un decreto 1299 del año 2000, o sea, esto ya viene de larga data. Otra norma más reciente en el tiempo, del año 2016, es la ley 27.328 de contratos de participación pública-privada. Estas dos normas, decretos, reglamentaciones, todas estas normas amparan el proceder de AFA, más aún cuando, como vengo diciendo, no estaba prohibido. Eso no estaba prohibido. Por último, señores jueces, no quiero sacar mucho tiempo más, se ha demostrado la ausencia absoluta de perjuicio, no solo para AFA, sino para el Estado. Todas las cuotas de los préstamos fueron canceladas en su debido tiempo y forma. No ha sido necesario ejecutar ninguna garantía. Esto surge del propio informe presentado por el Banco Credicop, de los dichos de la contadora Bouet, y además surge de las declaraciones de cada uno de los dirigentes que afirmaron que jamás tuvieron ningún problema a raíz de estos préstamos obtenidos a través de AFA y que los ayudaron en gran medida.
Por lo expuesto, señores jueces, vamos a solicitar la absolución del señor Miguel Silva por la absoluta inexistencia de delito. Vamos a pedir también el levantamiento inmediato de todas las medidas restrictivas y cautelares que al día de la fecha están vigentes y que lo han perjudicado muchísimo a lo largo de todos estos años. Me refiero a la inhibición general de bienes, a la prohibición de salida del país, y bueno, esto como una mera formalidad, y para el improbable caso de que el tribunal condene al señor Silva, insisto, esto como una mera formalidad, hacemos reserva, por supuesto, de acudir en casación y del caso federal. Eso es todo, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Buján. Damos por cumplido su alegato respecto del señor Silva y hacemos entonces un cuarto intermedio hasta el lunes 29 de septiembre a las 9:30 horas, donde escucharemos primero a la defensa del señor Raposo, quien también ha solicitado al Ministerio Público Fiscal su absolución, y luego, doctor Buján, lo escuchamos a usted respecto de la defensa de Segura, ahora sí, sobre quien pesa un pedido de acusación fiscal. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes.